movimiento repetido de la cabeza del animal hacia el acrílico. En esta secuencia vemos una interacción entre las dos belugas, en este caso la hembra yulca que ahora se acerca al macho, y la vocalización es producida por el macho de la categoría B y suena como un golpe de mandíbula que el macho produce en este caso para alejar la hembra de sí mismo. Esta que vemos aquí es la categoría, la vocalización E, relacionada con un contexto de exploración, y es la conocida también como el tren de clics. La acústica se ha configurado como una buena herramienta para evaluar, por ejemplo, la adaptación de los animales al nuevo medio, en el sentido que es evidente el cambio de repertorio que han presentado, el repertorio acústico me refiero, entre las últimas semanas cuando estuvieron en Mar del Plata y las primeras semanas después que llegaron aquí en Valencia. En particular, la vocalización E, que hemos escuchado antes, es el tren de clic, es un tipo de vocalización que producen cuando se encuentran en un ambiente nuevo, con un sistema de ecolocalización parecido, por ejemplo, los murciélagos. Empezaremos cuanto antes un estudio en colaboración con otros centros sobre la definición del umbral auditivo de la beluga, hasta qué punto pueden recibir el sonido. Aumentando estos conocimientos, quizá podremos contribuir a una mejor conservación de estos animales en su medio natural. David, debo confesarte que cuando leí sobre esos pájaros de Asia del Sur llamados tordos gárrulos, White Crested Laughing Thrush, o en el nombre latino Garrulax leucolophus, que pueden improvisar un canto cuando te oyen a ti improvisar con el clarinete, me dije, oye tú, tengo que profundizar en esto, tengo que oír a David hacerlo cuando esté en Nueva York y a ver si es verdad. Lo es. Por eso me interesó todo este proyecto. Yo estaba en Pittsburgh, en el Aviario Nacional, donde me invitaron a tocar junto con los pájaros. Estaba con mi clarinete y empecé a tocar, a ver qué es lo que hacían los pájaros. Empecé a tocar y los pájaros cantaban sus propias melodías, pero algunas de las notas que yo tocaba les interesaban a algunos pájaros. Pero había un pájaro en particular que cuando yo tocaba parecía que interactuaba conmigo, respondía y cantaba melodías muy relacionadas con lo que yo estaba haciendo. Es como si estuviera improvisando, como un músico de jazz, y no cantando su propia canción, que es la que aprendió. Esto me sorprendió por completo, y pensé que quizá el canto de los pájaros tiene elementos de los que no nos habíamos dado cuenta antes. ¿Y qué es lo que sucede en realidad cuando este animal canta? Una de las cosas que hace que los pájaros empiecen... Se está en un aviario y los pájaros están volando y hacen diferentes melodías. Y de repente si se toca esta frase... Se oye cómo un pájaro responde la misma frase. Y miré y vi cómo un pájaro se me aproximaba y volví a cantar la frase y empecé a tocar. Y el pájaro hacía pipa, 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 pi, y pensé, aquí ocurre algo que no esperaba. O sea que hay una cosa que es cierta. Cuando dices
que los cantos complejos de los pájaros comparten como mínimo muchas de las estructuras de la música de los seres humanos es evidente, ¿no? Esto es obvio. Comparten algunas estructuras que son similares a nuestra música. Sí, el motivo por el que el pájaro interactuaba conmigo es porque comparte algo que ya se cita en Darwin. En el Descent of Man menciona en 2 capítulos dedicados exclusivamente a los pájaros que los pájaros tienen un sentido de la estética natural y aprecian la belleza y por eso tienen un plumaje precioso y cantan unas canciones muy bonitas. Darwin no solo dijo que los pájaros cantan melodías para defender los territorios o para atraer a la hembra. Lo dijo, pero también dijo que había que estudiar lo que hacían. Y lo maravilloso de su apariencia y de sus canciones es que tienen una estética y cada especie tiene una melodía particular, y esto es algo que la evolución ha producido. Sucede, en efecto, que al tordo gárrulo le gustan unos ciertos sonidos que son como los del clarinete, y yo he descubierto que este era un pájaro con el que yo puedo improvisar. Como tú has dicho, quizás están buscando la belleza para experimentar la felicidad, ¿no? Sí, creo que decir esto no es antropocéntrico, es apreciar la naturaleza por lo que es. Creo que los biólogos y los científicos analizan el comportamiento en la naturaleza y dicen que todo lo que sucede tiene una motivación, cumple una función en la marcha de la evolución, de la selección natural. Todo tiene su lugar, pero hay que analizarlo desde otra perspectiva. Desde la experiencia misma del pájaro que canta, que no siente su canto como si estuviera cumpliendo con su función en la selección natural, lo que está haciendo es cantar. Lo primero para el pájaro es la melodía. Y hay que dar un paso atrás antes de decir para qué es. La canción o la melodía por sí misma es más directa, más musical y más bonita. Y esa experiencia en esa perspectiva es completamente compatible con la visión de la biología evolutiva, solo que se concentra en algo que normalmente se ignora. Y esto es algo que la música ayuda a hacer. El tocar un instrumento con los pájaros permite darse cuenta de esto inmediatamente. Al tocar con los tordos gárrulos, se puede apreciar la música que hay en los cantos de los pájaros. El flamenco es una música que ha sido la expresión de un pueblo y, curiosamente, una música tan expresiva, tan bella, pues ha sido muy poco estudiada. Y eso ha sido hasta hace bien poco, hasta hace 2, 3 décadas, que se ha empezado a estudiar el flamenco más en serio, ¿no? La verdad es que ha habido una situación injusta con el flamenco porque, bueno, no se pensaba que fuera un objeto de estudio científico, ¿no? En nuestro caso, pues hemos dado un enfoque matemático al estudio del ritmo flamenco. Un equipo multidisciplinar formado por matemáticos, informáticos y músicos ha relacionado algo aparentemente tan alejado como el flamenco y las matemáticas. Utilizando métodos de la biología, han estudiado las relaciones entre los diferentes palos del flamenco. El hecho de usar los árboles filogenéticos que usan en biología era porque si tú estudias esos árboles y ves cuáles son los mecanismos que hay dentro, pues había lugar a la siguiente abstracción. En realidad, cuando tú tienes 2 especies, lo que haces es mirar su ADN y ver el número de bases en que difieren. Entonces, ese número de bases en que difieren te define una distancia entre las 2 especies y luego lo que haces es intentar meterlo dentro de un árbol. Entonces, claro, nosotros dijimos, pero ¿se puede definir la distancia entre ritmos también? Porque si desnudábamos al flamenco de la armonía, la letra, la melodía, pues al final solamente nos quedamos con las palmas, pues las palmas son o fuertes o débiles, y entonces eso era como un 1 y 0, pues era bastante similar a lo que ocurre en el ADN, que hay 4 bases, nosotros tenemos 2, el 1 y el 0, que es la palma fuerte y la palma débil. Entonces se podían definir similarmente distancias. Evidentemente no podíamos usar las distancias de ellos, teníamos que investigar y ver qué distancias eran las apropiadas para medir la distancia entre ritmos. Para definir la distancia entre los palos se han usado 2 medidas. La distancia cronotónica es una representación gráfica de los ritmos. Las palmas fuertes y débiles determinan la estructura del gráfico. Para comparar 2 ritmos se superponen los gráficos y el área que queda entre las 2 representaciones es la distancia cronotónica.
La distancia de permutación dirigida, en cambio, es la que permite analizar las mutaciones de un ritmo a otro.